El luto es una niebla densa. Para Ricardo Vargas, esa niebla tenía la consistencia del concreto y el peso de un castillo entero, construido sobre los hombros de un hombre que de repente se vio ahogado en una vida que ya no sabía cómo navegar. Él era un empresario inmobiliario, un arquitecto del paisaje urbano, acostumbrado a construir imperios de vidrio y acero. Tenía la elegancia fría de los edificios que diseñaba, la precisión calculada de quien mueve millones de dólares con un apretón de manos. A los 38 años, poseía una mansión en Polanco que parecía esculpida de una revista de arquitectura, con sus líneas limpias, ventanas de piso a techo y una vista que robaba el aliento de la Ciudad de México. Pero dentro de ese espacio de perfección estéril, lo que se sentía era un eco vacío, una cámara de resonancia para el llanto incontrolable de dos niños de 4 años. Sus hijos, los gemelos Miguel y Gabriel, eran los únicos vestigios vivos de la mujer que él había amado y perdido. El luto de ellos era un espejo del suyo, pero manifestado de una forma diferente, más cruda y desesperada, un insomnio crónico que transformaba las noches en un teatro de gritos y lágrimas. Ricardo se sentía impotente, como si toda su capacidad de construir estuviera fallando miserablemente en el único proyecto que importaba: mantener a su familia unida y feliz. Contrataba niñeras profesionales, las mejores que el dinero podía comprar, mujeres con currículums impecables y títulos de instituciones renombradas, pero todas fallaban. La mansión se convirtió en un puerto de llegadas y partidas, un carrusel de rostros cansados y decepcionados que en pocas semanas se daban por vencidos. Ricardo no las culpaba. Él también se estaba rindiendo, por dentro. La extenuación se había convertido en su única compañía constante, un peso en la cabeza y una amargura en la boca que ni el café más fuerte conseguía disimular. Es en esos momentos que uno se siente más solo, ¿verdad? La desesperación nos hace creer que no hay salida. Si este relato te está conmoviendo de alguna manera, dale me gusta al video. Eso me da la fuerza para seguir trayendo historias reales, historias de quienes superaron el dolor. Ya no conseguía recordar la última vez que había dormido una noche entera, la última vez que había oído el silencio de la casa, un silencio que antes era llenado por risas y por la voz de su esposa. Ahora, el silencio era interrumpido solo por el sonido del llanto, que parecía una campana sonando dentro de su alma. La frustración crecía, acumulándose como un polvo fino en los rincones de su mente, cubriendo las memorias de felicidad con una capa gris de amargura. Sus hijos, pequeños e inocentes, se convirtieron en un recordatorio doloroso de todo lo que él había perdido. Ricardo los amaba más que a su propia vida, pero ya no sabía cómo ser padre para ellos. Cada intento de calmarlos parecía solo empeorar la situación. Él intentaba abrazarlos, cantar para ellos, pero los pequeños se retorcían en sus brazos, como si su contacto fuera una fuente de más dolor. El luto se había transformado en una barrera invisible entre él y los niños. Pasaba los días encerrado en la oficina, intentando ahogarse en hojas de cálculo y contratos, como si el trabajo pudiera ser un escudo contra la realidad caótica de su vida doméstica. Las reuniones se convirtieron en un refugio y los fines de semana en un tormento. Ver a los niños mirarlo con esos ojos enormes, llenos de una tristeza que no sabían expresar, era un castigo diario. Ricardo sentía que estaba fallando en todo, como padre, como hombre, como ser humano. Aquel castillo de perfección que él había construido a su alrededor se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, y él no tenía fuerzas para sostener las paredes. Fue en esa espiral de desesperación que Ricardo se vio una mañana, el sol de la Ciudad de México invadiendo la sala de estar, pero incapaz de calentar el hielo que él sentía en el pecho. Estaba de pie, el traje impecable, pero la mirada vacía. Su asistente,
Elena, una mujer de 50 y pocos años, con una sonrisa acogedora y la sabiduría de quien ya ha visto de todo, lo observaba en silencio. Ella había sido su mano derecha por más de una década, una confidente, y la única persona que se atrevía a cruzar la barrera de formalidad que él mantenía. Ella sabía lo que él necesitaba incluso antes de que él lo supiera. Con una voz suave, pero firme, ella rompió el silencio. Ricardo, ya lo has intentado todo. Todas las niñeras que contratamos son excelentes en el papel, pero lo que los niños necesitan ahora no es un currículum, es un alma. La frase lo golpeó como un puñetazo. Él la miró, esperando más, y fue entonces que ella mencionó a su sobrina, Isabela Ramos. Ella describió a Isabela como una joven de Oaxaca, con una sabiduría que la vida le había dado, no una universidad. Ricardo, escéptico y agotado, casi la despidió. Estaba harto de promesas vacías. Ella no tiene la pulcritud de las otras niñeras, Ricardo. Es sencilla, pero los niños la aman. Ella tiene un don, una luz que los calma, insistió Elena. Ricardo, ya sin opciones y con el alma hecha jirones, cedió. ¿Qué tenía que perder? Él no sabía que aquel nombre Isabela Ramos sería el faro que lo guiaría fuera de la oscuridad. Una luz que él ya no sabía que existía y que en breve haría más que solo calmar a sus hijos. Ella calmaría la tormenta que devastaba su propio corazón. La llegada de Isabela Ramos no fue marcada por una puerta que se cerraba, sino por una brisa suave que parecía llevar el olor a tierra mojada y flores de cempasúchil. No llegó en un taxi de lujo, sino en un microbús humeante, con una mochila gastada en la espalda y un vestido de algodón que parecía haber sido hecho para ella, y solo para ella, por manos de abuela. Era una imagen que desentonaba completamente con la formalidad impecable de la mansión de Polanco. Isabela tenía 22 años, y lo que más llamaba la atención en ella no era la belleza clásica, sino la luz que venía de dentro, reflejada en sus ojos marrones, que parecían haber visto mucho más del mundo de lo que su edad sugería. Su sonrisa era tímida, pero genuina, y sus manos, callosas por una vida de trabajo, parecían tener una sabiduría propia, una capacidad de arreglar cosas que Ricardo ni siquiera sabía que estaban rotas. Ella huía de un noviazgo arreglado, de un futuro que le parecía un vestido apretado, asfixiándola. Pero, en lugar de llevar la amargura de una huida, ella traía consigo la resiliencia de una planta que crece en grietas de roca, la fuerza de quien sabe que la vida es demasiado corta para no ser vivida en sus propios términos. Se instaló en un pequeño cuarto en el piso de abajo, pero su presencia pronto se esparció por toda la casa, como una infusión de manzanilla en un ambiente que desde hacía mucho tiempo solo conocía el sabor amargo del café. Su enfoque con los gemelos era algo que Ricardo nunca había visto. Las niñeras anteriores intentaban imponer rutinas rígidas, horarios fijos y reglas inflexibles. Isabela, por otro lado, parecía entender que lo que los niños necesitaban no era orden, sino consuelo. Ella no intentaba silenciar el llanto, sino que lo acogía. La primera noche, en lugar de insistir para que Miguel y Gabriel fueran a sus cuartos impecables, ella los sentó en el suelo de la sala de estar y con una voz suave como el musgo, comenzó a contar historias de Oaxaca. No eran historias de príncipes y princesas, sino de colibríes coloridos que volaban entre montañas, de conejos astutos que plantaban maíz y de abuelas sabias que transformaban el dolor en canciones. Mientras ella hablaba, dibujaba las figuras en la palma de las manos de los niños con el dedo, como si estuviera plantando semillas de paz en sus mentes agitadas. No usaba muñecas de marca, sino que hacía títeres con calcetines viejos y les daba vida con voces graciosas. No insistía en una alimentación sofisticada, sino que les enseñaba a los niños a mezclar semillas para hacer chía fresca y los dejaba amasar la masa para hacer tortillas pequeñas e imperfectas.
La casa, antes un mausoleo de objetos caros, se convirtió en un taller de arte y una cocina improvisada. El llanto fue sustituido por carcajadas, los gritos por preguntas curiosas, y por primera vez en meses el silencio de la noche no era hueco, sino lleno por el sonido de la respiración suave de dos niños que dormían. Finalmente, en paz. Ricardo observaba todo esto de lejos, desde lo alto de su torre de marfil, escéptico y fascinado al mismo tiempo. No entendía cómo Isabela conseguía hacer lo que una docena de profesionales entrenados no logró. Veía la forma en que ella se movía, con una gracia sin pretensiones, y la manera en que se agachaba para hablar con sus hijos a la altura de ellos, mirándolos a los ojos como si fueran lo más importante del mundo en ese momento. Tenía una manera de ver la humanidad detrás del luto, la infancia detrás del dolor. La sabiduría de ella no venía de libros, sino de una conexión profunda con la vida, con las raíces, con la tierra. Poco a poco, las paredes que Ricardo había construido alrededor de su corazón comenzaron a agrietarse. Se sorprendía espiando por la rendija de la puerta, solo para ver a Isabela y a los niños, y la visión de la sonrisa tranquila de ella era como un bálsamo para su alma herida. Y uno se da cuenta de que el cambio viene de donde menos se espera. Si tú también te emocionaste con este giro en la vida de Ricardo, suscríbete al canal para ayudarme a seguir compartiendo relatos de transformación como este. Tu suscripción es lo que me mantiene aquí. Ricardo no tardó en darse cuenta de que lo que sentía por Isabela iba mucho más allá de la gratitud. Era algo más profundo, algo que parecía tener la urgencia de una marea que inunda la playa de forma inevitable. Al principio, él intentó racionalizar, pensando que era solo la alegría de ver a sus hijos sonreír de nuevo, la paz que había regresado a su casa. Pero la verdad era más compleja y aterradora. Se veía a sí mismo ansioso por llegar a casa, no para esconderse en la oficina, sino para oír su voz, para ver su sonrisa. Las reuniones de negocios, antes su refugio, se convirtieron en una distracción indeseada. Se sorprendía garabateando el nombre de ella en blocs de notas, un acto adolescente que lo hacía sonreír y al mismo tiempo sentir un escalofrío. La diferencia de edad, de cultura, la barrera social, todo eso era un muro de concreto que, en su mente, él estaba derribando lentamente, ladrillo a ladrillo. Él, el hombre que siempre tuvo el control de todo, se sentía completamente a merced de un sentimiento que no conseguía controlar. El luto, que antes era una presencia constante, fue siendo poco a poco sustituido por una esperanza tímida, pero persistente. La niebla se estaba disipando y lo que él veía no era solo la luz del sol, sino la luz de ella, reflejada en los ojos de sus hijos y cada vez más en los suyos propios. Isabela, a su vez, también luchaba contra un torrente de emociones que la tomó por sorpresa. Ella no había huido de Oaxaca para encontrar un nuevo amor. Había huido para encontrarse a sí misma, para tener la oportunidad de escribir su propia historia. Pero la vida, con su ironía peculiar, la puso en el camino de un hombre que parecía tenerlo todo, pero que estaba por dentro tan roto como ella se sentía. Ella veía en Ricardo no al empresario frío de traje y corbata, sino al padre desesperado, al viudo que sostenía un dolor tan profundo que la hacía doler en ella también. La forma en que él la miraba, con una mezcla de admiración y vulnerabilidad, la hacía sentirse vista de una manera en que nadie jamás la había visto. Pero el miedo era una sombra constante. ¿Qué diría la gente? La sociedad de Polanco, con sus susurros maliciosos y miradas de juicio, jamás aceptaría a una niñera de Oaxaca como pareja de un empresario de éxito. Y estaba la diferencia de edad, las responsabilidades. Ella sentía la presión de la familia que esperaba que ella volviera a casa, a las tradiciones,
Se enamoró de él, pero se enamoró con un nudo en la garganta, con el peso de una elección que parecía imposible. La relación de ellos, que estaban haciendo en silencio, era una danza delicada de miradas y gestos sutiles. Ricardo comenzó a pasar más tiempo en casa por la noche, sentándose en el sofá mientras Isabela contaba historias para los niños, solo para estar en el mismo ambiente que ella. Él la oía, no solo las historias, sino el timbre de su voz, la forma en que ella se entusiasmaba al describir a los personajes. Isabela, a su vez, comenzó a dejarle notas en la encimera de la cocina sobre lo que los niños habían hecho de nuevo, sobre cuán felices estaban. Eran mensajes simples, pero que llevaban un peso emocional enorme, como la prueba de que la vida estaba volviendo a aquella casa. Se encontraban en la transición del día a la noche, en la hora en que el sol se ponía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, en la hora en que los niños ya estaban dormidos y la casa, antes un lugar de caos, se convertía en un refugio de paz. Era en esos momentos que el mundo de afuera, con sus reglas y expectativas, parecía desaparecer. Quedaban solo los dos, un hombre y una mujer, separados por tanto, pero unidos por una conexión que era más fuerte que cualquier barrera. El amor se estaba formando en el epicentro de aquel caos, como una flor que crece en medio de escombros, terca y hermosa. La atmósfera en la mansión de Polanco cambió de forma tan drástica que hasta las paredes parecían haberse relajado. Ricardo ya no era un fantasma que se movía por la casa, sino una presencia real, tangible, que reía genuinamente. Un día, él entró en la sala de estar y encontró a Isabela y a los gemelos en medio de una verdadera fiesta oaxaqueña, como ella la llamaba. El suelo estaba cubierto de periódicos y sobre ellos masas coloridas de maíz, que las manitas de los niños, sucias de harina, moldeaban en formas irregulares. Isabela, con el cabello recogido en un moño suelto y una mancha de harina en la mejilla, les explicaba la historia detrás del mole, una tradición de su tierra, mientras canturreaba una melodía que parecía hecha de calor y nostalgia. Aquella escena, tan vívida y llena de vida, fue un puñetazo en el estómago de Ricardo. Se dio cuenta, con una mezcla de dolor y deslumbramiento, de cuánto había perdido de la infancia de sus propios hijos, de cuánto el luto lo había cegado para la belleza de los pequeños momentos. Él se sentó en el suelo, se quitó el saco, se arremangó la camisa y por primera vez en años sintió la textura de la masa en la punta de los dedos. No era sobre lo que estaban haciendo, sino sobre el estar. Estar allí, presente, con las personas que más le importaban en su vida. Miró a Isabela y la sonrisa que ella le dio no era la de una empleada, sino la de una cómplice, de alguien que lo invitaba sin palabras a volver a la vida. Él vio la singularidad de aquella mujer en cada detalle, en la forma en que ella le limpiaba la harina del rostro a Gabriel con el pulgar, en la paciencia infinita con que le explicaba a Miguel la diferencia entre el chile ancho y el chile pasilla, en la delicadeza de sus gestos. Era una belleza que no cabía en revistas de moda, sino en cuadros pintados por la vida. Un tipo de belleza que solo existía en la autenticidad y en la bondad de su corazón. Ella era un faro y Ricardo, un navío perdido en el mar desde hacía mucho tiempo, estaba lentamente encontrando su camino de regreso a tierra firme. El trabajo continuaba, pero la prioridad de Ricardo había cambiado. Las hojas de cálculo y los contratos parecían grises y sin vida cerca de la explosión de colores y risas que ahora habitaban su casa. Se permitía ser humano de nuevo, con todas sus fallas y vulnerabilidades. Y la mujer que le enseñaba a ser humano de nuevo tenía un nombre: Isabela Ramos. La atracción entre ellos creció en silencio, como una planta que busca el sol. Ricardo, que se había convertido en un espectro de sí mismo después de la muerte de su esposa, se sentía vivo de nuevo.
E Isabela, que había huido de un noviazgo forzado, encontraba en Ricardo no una obligación, sino un refugio. Se veía atraída por la forma en que poco a poco él iba dejando la armadura de empresario de lado, revelando al hombre vulnerable, al padre que aún estaba aprendiendo, al hombre que reía con los ojos y no solo con la boca. La diferencia de edad y de clase social, que al principio parecían obstáculos infranqueables, se fueron disolviendo. Ricardo no la veía como una empleada, sino como una mujer auténtica y de una sabiduría que la vida le había dado. Él la escuchaba con una atención que ninguno de sus colegas de trabajo jamás había recibido. Isabela, a su vez, veía en él no el dinero o el poder, sino la pureza de un corazón que, a pesar de estar herido, aún era capaz de amar. Eran dos mundos completamente diferentes, el opulento de Polanco y el rústico de Oaxaca, colisionando y creando una tercera realidad, algo que era solo de ellos. Los encuentros se volvieron más largos y más frecuentes. Después de acostar a los niños, se sentaban en la terraza bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México y conversaban por horas. Hablaban de todo, sobre la infancia de Isabela en Oaxaca, sobre el trabajo de Ricardo, sobre los sueños que tenían, sobre los miedos. Era un intercambio de almas y no solo de palabras. La voz suave de Isabela, con su acento sencillo, era la melodía que acunaba las noches de Ricardo, y la mirada intensa de él era lo que la hacía sentirse segura y por primera vez en mucho tiempo, en casa. La conexión entre ellos era un hilo invisible pero fuerte que los unía y que se volvía cada vez más difícil de ignorar. La mansión, que antes era un símbolo de la soledad de Ricardo, ahora se convertía en el escenario de una historia de amor improbable. A él ya no le importaba lo que el mundo pensara. Sus amigos, sus colegas de trabajo, la sociedad de Polanco, la opinión de ellos se había vuelto irrelevante. Lo que importaba era la paz que había regresado a los ojos de sus hijos y la alegría que había florecido en su propio corazón. Isabela, por otro lado, aún luchaba con el miedo y la incertidumbre. Ella sabía que para la sociedad aquella relación era un escándalo. Su familia, que ya la presionaba para volver a Oaxaca, tendría un colapso si supiera que ella estaba con un hombre mucho mayor, rico, y que la había contratado para ser niñera. El dilema de ella era una tortura silenciosa: seguir lo que su corazón pedía o ceder a las expectativas de su familia y de la tradición. Era una elección entre el amor y la lealtad, entre la felicidad y el deber. Ella, que había huido de un noviazgo arreglado, se veía delante de una nueva encrucijada, pero esta vez la elección era suya. Se veía en un callejón sin salida, entre la vida que ella estaba construyendo en Polanco, con Ricardo y los gemelos, y la vida que había dejado atrás en Oaxaca. La tensión aumentaba, un sentimiento de pavor mezclándose a la pasión, el miedo de perder lo que ella estaba encontrando volviéndose cada vez más real. Ella sentía que en cualquier momento, algo o alguien podría llegar y acabar con aquel cuento de hadas que ella y Ricardo estaban tímidamente escribiendo. El hilo de esperanza que unía a Ricardo e Isabela estaba a punto de ser cortado. Un día el timbre sonó y del otro lado de la puerta estaba un hombre que parecía haber salido de un cuento de folclore mexicano, con la piel bronceada por el sol de Oaxaca, los rasgos fuertes y una mirada que llevaba la altivez de un guerrero. Él era Raúl, el exnovio de Isabela. La visión de él era una estaca clavada en el corazón de la paz que se había instalado en la casa. Ricardo, que lo atendió, vio el cambio en el rostro de Isabela, la forma en que ella palideció y la mano que tembló al sostener el asa de la taza de té. El aire de la sala, antes ligero y lleno de promesas, se volvió pesado y tenso, como el silencio que antecede una tormenta. Raúl no vino con gritos o acusaciones, sino con una calma peligrosa,
la calma de quien se siente con el derecho de llevarse de vuelta lo que le pertenece. Él se sentó y con la dignidad de un rey en su propio reino comenzó a hablar sobre la familia, sobre las tradiciones, sobre el futuro que los dos habían planeado. Hablaba de Oaxaca como un paraíso perdido, de un modo de vida que ella había abandonado por un mundo de vidrio y concreto que, según él, la asfixiaría. Con cada palabra, Ricardo sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Él era el invasor, el hombre que se había enamorado de la mujer de otro, y por más que sus sentimientos fueran genuinos, la presencia de Raúl era un recordatorio cruel de que la historia de ellos era compleja y llena de obstáculos que él apenas conseguía ver. La conversación entre Isabela y Raúl se desarrolló en una sala llena de tensión, con Ricardo observando, impotente, a la distancia. Raúl hablaba en un lenguaje que Ricardo no entendía, un lenguaje de deber, de honor y de familia. Él describía la belleza de las montañas de Oaxaca, la importancia de la ceremonia de boda, la expectativa de la comunidad. Él pintaba un cuadro de la vida que ella había dejado atrás, una vida que para Isabela era un peso y para Raúl un destino. Isabela, por su parte, intentaba explicar que la vida que ella tenía con Ricardo y los gemelos no era una huida, sino una elección. Ella hablaba sobre la paz que había encontrado, sobre la felicidad que sus hijos habían redescubierto, sobre su propia alma que finalmente había encontrado un lugar para posarse, pero las palabras de ella parecían rebotar en una pared de concreto. Raúl, con una terquedad que Ricardo reconocía como la de un hombre apasionado y orgulloso, no quería oír. Él la veía como una oveja descarriada que necesitaba ser traída de vuelta al rebaño. La batalla no era entre dos personas, sino entre dos mundos, el de la tradición y el de la individualidad, el de la obligación y el del corazón. Ricardo se sintió pequeño, un espectador de una lucha que no era suya, pero que, al mismo tiempo, era todo lo que le importaba. Vio el dolor en los ojos de Isabela, la forma en que ella se debatía entre el amor que sentía por él y el peso de la lealtad que ella sentía por su familia y por sus raíces. El clímax de la tensión vino en la forma de una pregunta simple de Raúl. Isabela, ¿vienes conmigo o te quedarás en esta jaula de oro? La pregunta resonó en el silencio de la sala, golpeando el corazón de Ricardo como una flecha. Él no aguantó más. Rompiendo el protocolo y el sentido común, se levantó y se acercó a Isabela, quedándose a su lado. Con la voz temblorosa, pero con la firmeza de quien no tiene nada más que perder, él confesó sus sentimientos. Isabela, te amo. Amo la forma en que haces sonreír a mis hijos, la forma en que transformaste esta casa en un hogar. No importa lo que digan, no importa nuestra diferencia, lo que importa es nuestra felicidad. Y la felicidad de los niños. Si te vas, esta casa volverá a estar vacía y mis hijos y yo volveremos a ser fantasmas. Quédate, quédate con nosotros. La confesión, tan inesperada y tan cargada de emoción, rompió la barrera profesional y social que los separaba y la tensión que sofocaba el ambiente. Isabela lo miró, con lágrimas en los ojos, y vio la vulnerabilidad de un hombre que había sido reconstruido por ella, que estaba dispuesto a enfrentar al mundo por su amor. La verdad y el amor tienen un poder que uno solo descubre cuando enfrenta el miedo de frente. La historia de ellos aún está siendo escrita, pero el coraje de ese momento ya fue suficiente. Si este relato te ha conmovido y te ha dado un pingo de esperanza, no te olvides de suscribirte para ayudarme a seguir compartiendo historias tan auténticas y emocionantes como esta. El silencio que se instaló en la sala después de la partida de Raúl era diferente de todos los silencios que Ricardo ya había experimentado. No era hueco ni doloroso, sino lleno de una promesa tenue, de un futuro que hasta entonces parecía imposible.
Ricardo e Isabela se quedaron de pie, uno frente al otro, la distancia entre ellos disminuyendo con cada latido de sus corazones acelerados. La confesión de Ricardo, tan inesperada como valiente, había sido el catalizador, el terremoto que sacudió la fundación de sus miedos e inseguridades. Isabela lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas, y veía no solo al empresario de éxito, sino al hombre que, con la voz temblorosa, se había declarado a ella delante del mundo que la había rechazado. Ella veía al padre que, por amor a sus hijos y a ella, estaba dispuesto a romper todas las reglas sociales que lo definían. Y Ricardo, a su vez, veía a la mujer que, a pesar de todo el miedo y toda la presión, se había quedado. Vio la fuerza de ella, la belleza de su alma, la forma en que ella lo había cambiado de dentro hacia afuera. Él se acercó, y cuando sus manos se tocaron, la chispa que siempre había existido entre ellos se transformó en una llama. Era un toque que no era de un jefe a una empleada, sino de un hombre a una mujer, de un alma a la otra. El mundo de afuera, con sus convenciones y juicios, parecía haber desaparecido. Quedaban solo los dos, y la promesa de una nueva vida. Los días que siguieron fueron como un sueño. Ricardo e Isabela ya no necesitaban esconderse detrás de sonrisas contenidas y miradas disimuladas. Se comportaban como una familia de verdad. Él la llevaba a cenas íntimas en restaurantes que él nunca frecuentaba, en barrios que él nunca había visitado, huyendo de la opulencia y de la superficialidad de Polanco. Ella le enseñaba a cocinar platos simples, pero llenos de sabor, y lo hacía reír con historias de su infancia. Los gemelos, Miguel y Gabriel, que antes se apegaban a Isabela como si ella fuera su única salvación, ahora la veían como una madre. La llamaban Isa, y la forma en que la abrazaban con la pureza de la infancia era la prueba viva de que la felicidad había regresado a aquella casa. Ricardo los observaba, y lo que sentía no era solo gratitud, sino una ola abrumadora de amor. Un amor que se expandía para Isabela y para sus hijos, transformando el luto en una memoria distante. Se sentía completo, un hombre que había sido reconstruido, y la arquitecta de su nueva vida tenía la piel bronceada por el sol y una sonrisa que lo hacía olvidar todas sus preocupaciones. A él ya no le importaba lo que la gente pensaba. La vida, la felicidad y el amor estaban dentro de aquellas 4 paredes, y era todo lo que importaba. La vida de Ricardo, antes una máquina bien aceitada de negocios y formalidades, ahora se parecía a un río que había encontrado su curso natural. Se permitía ser vulnerable, reír en voz alta, llorar de alegría. La transformación fue tan profunda que sus colegas de trabajo y amigos, aquellos que se atrevían a cruzar la barrera de su mundo particular, notaban el cambio. Él parecía más ligero, más humano. Isabela, por su parte, florecía. Ya no era la joven asustada de Oaxaca que había huido de un futuro no deseado. Era una mujer segura de sí misma, que había encontrado su lugar en el mundo. Ella no había abandonado sus raíces, sino que las había traído consigo para dentro de aquella mansión de Polanco, donde ahora las tradiciones de Oaxaca se mezclaban con la modernidad de la ciudad. Ella les enseñaba a los niños la danza del jarabe tapatío, la importancia de la gratitud y la belleza de contar historias. Ricardo, que antes veía el futuro como un campo minado de incertidumbres, ahora lo veía como un océano de posibilidades. Él ya no se sentía un viudo solitario, sino un padre y un hombre apasionado. Y la mujer que lo había salvado de la oscuridad, la mujer que había enseñado a sus hijos a sonreír de nuevo, era la misma que él, un día, había contratado para cuidarlos, sin saber que ella cuidaría en realidad de su alma. Aquel amor, nacido del dolor y de la superación, era la prueba de que a veces la felicidad se esconde en los lugares más inesperados y que las personas correctas llegan en el momento en que menos lo esperas.
El cumpleaños de los gemelos se acercaba, y Ricardo decidió que era la oportunidad perfecta para celebrar no solo un año más de vida de los hijos, sino la nueva vida que él e Isabela estaban construyendo juntos. El evento, que antes sería una fiesta grandiosa e impersonal para exhibir estatus, se transformó en una celebración íntima y llena de significado. Decidieron que el tema sería Oaxaca y Polanco, una fusión de sus dos mundos. La mansión fue decorada con papeles picados coloridos, las famosas flores de cempasúchil y artesanías de barro, todo traído por Isabela y sus familiares de Oaxaca para la celebración. En la cocina, el aroma de mole y tlayudas se mezclaba con el olor de un pastel de chocolate elaborado por un chef de pastelería de Polanco, contratado por Ricardo. Los pocos invitados eran las personas que realmente importaban: Elena, la asistente que había sido el puente entre ellos, y algunos amigos cercanos que, a pesar de las diferencias sociales, veían la sinceridad del amor que los unía. La atmósfera era ligera y llena de amor. Los gemelos, Miguel y Gabriel, corrían por la casa riendo, con sus pequeños rostros pintados con dibujos de colibríes y conejos, un arte que Isabela les había enseñado. Ricardo observaba la escena, el corazón desbordándose de una felicidad que él no creía que fuera posible. Ver a Isabela con la luz del sol de Polanco iluminando su rostro mientras ella sonreía a sus hijos era la cosa más hermosa que él jamás había visto. Era la prueba viva de que la vida, incluso después de la mayor de las pérdidas, siempre encuentra un camino para florecer. Él, que se había cerrado al mundo, estaba ahora en el centro de una fiesta que era la celebración de su propio redescubrimiento. Fue durante la fiesta, en un momento de pausa, que Isabela lo jaló hacia el jardín, lejos de los invitados, en un rincón con algunas plantas. Ella tenía las manos temblando, pero sus ojos tenían una luz diferente, una mezcla de nerviosismo y una alegría contenida. Ricardo, que la conocía tan bien a estas alturas, se dio cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. De nuevo, ella tomó su mano y con la voz más dulce que él ya había oído, dijo las palabras que sellarían para siempre el destino de los dos. Ricardo, la vida me dio un regalo, y no es un regalo solo para mí, sino para nosotros, para nuestra familia. Él la miró, confuso, intentando entender lo que ella quería decir. Fue entonces que ella lo tomó de la mano y la llevó hasta su vientre, a un plano. Vamos a tener un bebé. Estamos esperando un bebé. La revelación golpeó a Ricardo como una onda de choque. Él se quedó paralizado por algunos segundos, el cerebro intentando procesar la información. Un bebé, un hijo más. La vida que él creía que se había acabado, se estaba expandiendo de nuevo, de una forma que él ni siquiera podría imaginar. Miró a Isabela y las lágrimas que él había contenido por tanto tiempo, las lágrimas de luto, de desesperación, de miedo, ahora se transformaban en lágrimas de pura y abrumadora alegría. Él la abrazó, la hizo girar en el aire y la besó con todo el amor que él tenía en el corazón. No era solo un bebé lo que ellos estaban esperando, era un nuevo comienzo. Era la prueba viva de que el amor de ellos era real, tangible y que tenía el poder de crear vida. Ricardo no esperó un segundo más. En medio de la fiesta, en un impulso que mezclaba toda su emoción y toda su certeza, él le pidió matrimonio. Él se arrodilló sin anillo, sin nada, solo con el alma abierta y el corazón en la mano. Isabela, ¿quieres casarte conmigo? No quiero vivir un solo día más sin ti, sin tu luz, sin tu vida. Quiero que seas mi esposa, la madre de mis hijos. Quiero que seamos una familia de verdad, con todo lo que eso significa. El pedido, tan sincero y sin pretensiones, tomó a Isabela por sorpresa. Ella, que había huido de un matrimonio arreglado, ahora estaba siendo pedida en matrimonio por un amor que la había encontrado en los lugares más inesperados.
Ella, que había dudado de sí misma, de su capacidad de ser amada, estaba siendo amada por un hombre que la veía como la única mujer del mundo. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras ella decía, «Sí, sí, Ricardo, acepto». La celebración se volvió aún más grandiosa, con los invitados brindando por la nueva pareja, por los nuevos comienzos, por la familia que se estaba formando. Aquel día, que comenzó como la fiesta de cumpleaños de 2 niños, terminó con la celebración de la vida, de la superación y del amor. Era la prueba de que en el epicentro del caos, el amor tiene la capacidad de transformar la oscuridad en luz y la soledad en una familia. El pedido de matrimonio en el jardín, con las luces de la fiesta al fondo y la promesa de una nueva vida dentro del vientre de Isabela, marcó el fin de una era y el inicio de otra. Ricardo, que siempre había sido un hombre de negocios, meticuloso y pragmático, se vio inmerso en un tipo de planificación que nunca imaginó, el de una boda que uniría 2 almas y 2 culturas. Él no quería una boda pomposa y fría en una iglesia de Polanco, sino algo que tuviera la esencia de Isabela, la autenticidad de Oaxaca. Decidieron casarse en la playa, en las arenas doradas de Oaxaca, con el mar como testigo y los dioses del sol y de la tierra como sus invitados de honor. Ricardo, el empresario que vestía trajes hechos a medida, se imaginó con pantalones de lino y camisa blanca, descalzo en la arena, al lado de la mujer que había robado su corazón. Isabela, que había huido de un matrimonio arreglado, se sentía finalmente libre para celebrar el amor que la había encontrado y la había liberado. Las semanas que siguieron fueron llenadas con la dulce anticipación de la boda y la alegría silenciosa del embarazo. La mansión de Polanco, antes un mausoleo de luto, ahora se convirtió en un santuario de esperanza. Los gemelos, Miguel y Gabriel, ya con sus 5 años recién cumplidos, se preparaban para el papel de pajes, con la excitación de quien participaría de un evento mágico. Ellos ya habían aceptado a Isabela como su nueva madre, y el bebé que estaba en camino era la prueba de que la familia se estaba expandiendo de una forma que curaba las heridas más profundas. La casa estaba llena de conversaciones sobre nombres, sobre cunas, sobre la vida que estaba por venir. Y Ricardo, que pensaba que la alegría de la paternidad era algo que él nunca más experimentaría, se sentía el hombre más afortunado del mundo. 1 año después, el sol de Oaxaca besaba la piel de todos los invitados, mientras Ricardo e Isabela intercambiaban sus votos matrimoniales. El altar era un arreglo simple y hermoso de flores de cempasúchil y hojas de palma, con el océano turquesa como telón de fondo. La música, que no era el sonido de un órgano de iglesia, sino el sonido de las olas del mar, de las gaviotas y de una guitarra de 3 cuerdas tocada por un amigo de Isabela, era la banda sonora perfecta para el amor de ellos. Isabela, que usaba un vestido simple y blanco de algodón, con bordados coloridos que representaban la flora de su tierra natal, estaba más hermosa de lo que Ricardo jamás la había visto. Él, con los pies en la arena y el corazón en la garganta, miró a los hijos, Miguel y Gabriel, que estaban de la mano sonriendo, y a los brazos de Isabela, donde la recién nacida Clara dormía pacíficamente, con los dedos pequeños moviéndose en un sueño. Clara, la hija de ellos, la hija del amor, la hija que había llegado para unir completamente los 2 mundos. La visión de aquella familia, tan improbable, tan auténtica, tan real, lo hizo entender que la vida no es sobre lo que se planea, sino sobre lo que se vive. No se trata de lujo o de estatus, sino de amor, de conexión y de humanidad. No se casaron con el ruido de la sociedad de Polanco, sino con el sonido del mar, con la bendición de la naturaleza y con la promesa de un futuro que, a partir de aquel día, sería de ellos, y solo de ellos. Ricardo, que se había vuelto viudo,
Estaba ahora volviéndose un marido y un padre de nuevo, de una forma que él nunca habría imaginado. La vida de ellos continuó, un mosaico de dos mundos que se entrelazaban en armonía. Polanco, con su modernidad y sus oportunidades, se convirtió en el hogar de una familia que llevaba el alma de Oaxaca. Isabela, con su sabiduría y su amor por la tierra, transformó la mansión en un hogar de verdad, con olor a especias, risas de niños y el calor de una familia unida. Ricardo, que antes vivía para el trabajo, ahora vivía para la familia. Las reuniones de negocios eran intercaladas con tardes en el parque, con picnics en el jardín y con historias contadas en la cama, a la hora de dormir. Él se convirtió en un padre presente, un marido apasionado y un hombre que había finalmente encontrado la paz. Clara, la menor, crecía con lo mejor de los dos mundos, la estabilidad y el confort de Polanco y la riqueza cultural y el amor por las raíces de Oaxaca. La historia de ellos no era un cuento de hadas, con un príncipe y una princesa viviendo felices para siempre. Era algo más real, más humano. Era la historia de dos personas que, en medio de sus dolores y de sus incertidumbres, se encontraron y juntas reconstruyeron la vida. Era la historia de cómo el luto de una familia fue curado no por el tiempo, sino por el amor, y de cómo el amor de una mujer y de un hombre fue el catalizador para una nueva vida, una nueva familia y un nuevo comienzo. El final feliz de ellos no era un punto final, sino una coma, el comienzo de una jornada que ellos estaban dispuestos a vivir, un día a la vez, con la certeza de que juntos ellos podrían enfrentar cualquier cosa. Una tarde de sábado, algunos años después, Ricardo se vio acostado en el suelo de la sala de estar de la mansión, que ahora era una casa de verdad, llena de colores, juguetes y vida. Clara, la menor, se subía en su espalda como si él fuera una montaña para escalar, riendo con el sonido de campanas. Isabela estaba sentada en el sofá, con el cabello suelto, leyendo un libro mientras Miguel y Gabriel, ya casi adolescentes, intentaban construir una torre de cartas que se empeñaba en derrumbarse. Ellos habían crecido, y el dolor en sus ojos había sido sustituido por un brillo de inteligencia y curiosidad. La mansión, que un día fue un escenario de dolor y soledad para Ricardo, era ahora el escenario de su felicidad. Él miró a Isabela y la vio no más como la joven de Oaxaca que lo había rescatado, sino como la mujer que lo amaba, la madre de sus hijos, la compañera de su vida. El amor de ellos, que comenzó en medio del caos y del luto, se había enraizado y crecido, como un árbol fuerte que resiste cualquier tormenta. La vida que ellos habían construido no era perfecta, con sus peleas ocasionales, sus días cansados y sus preocupaciones, pero era real, era auténtica, era la vida que él había perdido y que con la ayuda de ella había recuperado. Ricardo cerró los ojos por un momento y el sonido de la risa de los niños se mezcló con el de la voz de Isabela, que leía un fragmento del libro en voz alta y con la certeza de que allí, en aquel suelo, en aquel caos, en aquel amor, era su lugar en el mundo. Lo que había comenzado en aquel día con la llegada de una joven desconocida, huyendo de un destino que no era suyo, se transformó en un tapiz rico y complejo de amor, resiliencia y la terquedad del corazón. Aquel único día, la entrada de Isabela en la mansión de Polanco había sido el punto de inflexión. No fue la llegada de una niñera, sino la de un faro que con su luz mostró el camino para salir de la niebla. El narrador que cuenta esta historia no la cuenta para dar una lección de moral, sino para mostrar que a veces la vida nos quita todo para darnos algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. El luto de Ricardo no fue superado por la fuerza de voluntad, sino por la fragilidad de una mujer que se atrevió a ser ella misma.
La duda de Isabela sobre su lugar en el mundo no fue resuelta por un novio, sino por la certeza de un amor que la hizo sentirse, finalmente, en casa. La superación de ambos no fue un acto de heroísmo, sino un proceso de cura, de abrirse al otro, de permitir que el corazón herido fuera amado. Ellos no se volvieron príncipes y princesas, sino personas de verdad, con cicatrices y esperanzas, que se encontraron en medio de la tormenta y decidieron construir un puerto seguro juntos. La historia de ellos es la prueba de que el amor de verdad, no se encuentra en salones de fiesta, sino en los momentos más inesperados y en aquellas personas que se atreven a ver nuestra humanidad, incluso cuando nosotros mismos no la vemos. Y quizás la mayor belleza de esta historia sea la prueba de que uno nunca está solo en su jornada. Si este relato te hizo reflexionar y te dio un pingo de esperanza, no te olvides de suscribirte para ayudarme a seguir compartiendo estas historias. Tu suscripción es la prueba de que estos relatos importan.